Hay traiciones que llegan en los momentos más vulnerables de tu vida, pero nada puede prepararte para el momento cuando estás en tu labor de parto más intensa, gritando de dolor, rogando por ayuda para traer a tu bebé al mundo, y la enfermera, que debería protegerte en ese momento sagrado de dar vida, esa misma mujer toma su teléfono y llama a inmigración para reportarte mientras tu hijo está naciendo entre tus piernas. Esta es mi historia de cómo el momento más hermoso de mi vida se convirtió en mi pesadilla más cruel cuando fui traicionada por alguien que había jurado proteger vidas, y cómo esa traición desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre mi comprensión sobre la crueldad humana disfrazada de autoridad profesional. Mi nombre es Luz Marina Herrera, tengo 30 años y nunca imaginé que el sistema de salud que debía cuidarme se convertiría en la trampa más cruel que destruiría mi familia para siempre, separándome de mi bebé recién nacido durante los meses más críticos de su desarrollo. Si estás escuchando esto y has sido traicionada en hospitales, clínicas, consultorios médicos o por personal de salud que abusó de tu confianza cuando más vulnerable estabas, por favor comparte tu historia en los comentarios, dime de dónde me escribes, porque necesito saber que no estoy sola en este calvario de traición médica que cambió mi vida para siempre y me hizo perder la confianza en las instituciones que deberían proteger nuestra salud. También quiero pedirte que si conoces a alguien que haya sido reportada por personal de salud que violó su juramento de no hacer daño, que comparta este testimonio, porque la traición médica es una herida que no solo afecta tu salud física inmediata, sino que destruye tu confianza fundamental en las instituciones que deberían ser refugios seguros para todos los seres humanos sin importar su origen. Si has sido traicionada por doctores, enfermeras, personal hospitalario o cualquier profesional de la salud, escribe el número 3 en los comentarios para que sepamos cuántas somos las que hemos vivido esta pesadilla de abuso de poder médico que utiliza nuestras vulnerabilidades más íntimas como armas contra nosotras. Todo comenzó hace 4 años, cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo con Daniel Morales, un hombre de 32 años, trabajador de construcción especializado en instalación de techos, residente legal permanente en Estados Unidos desde hacía 8 años, con quien había estado viviendo durante 2 años en una relación estable, comprometida y profundamente amorosa que representaba la primera experiencia de amor genuino, respeto mutuo y apoyo incondicional que había tenido en toda mi vida adulta después de una adolescencia marcada por relaciones tóxicas y abusivas que me habían dejado con cicatrices emocionales profundas. Yo tenía 26 años cuando supe que sería madre por primera vez, y aunque el embarazo no había sido planificado conscientemente ni discutido previamente como meta inmediata, ambos recibimos la noticia con una alegría inmensa, pura y transformadora que nos hizo entender que este bebé era exactamente lo que necesitábamos para completar la familia que habíamos estado construyendo juntos durante 2 años de crecimiento emocional mutuo, apoyo incondicional y construcción de sueños compartidos para el futuro. Daniel conocía completamente mi situación compleja de inmigración desde las primeras semanas de nuestra relación. Sabía que yo había llegado a Estados Unidos 7 años antes con una visa de turista válida por 6 meses que había expirado hacía ya casi 6 años,
que había permanecido en el país trabajando en empleos informales para mantenerme económicamente y enviar dinero regular a mi familia en Colombia, que dependía de mi apoyo financiero, que vivía con el miedo constante, paralizante y exhaustivo de ser descubierta por autoridades y deportada sin posibilidad de regresar legalmente por varios años. Lejos de rechazarme, juzgarme o distanciarse de mí por mi estatus indocumentado, Daniel me había propuesto matrimonio en múltiples ocasiones durante nuestros 2 años juntos, ofreciéndose generosamente a ayudarme a obtener residencia legal a través del matrimonio, investigando por su cuenta los procesos legales involucrados, ahorrando dinero para los costos de abogados y fees gubernamentales, demostrándome consistentemente que mi situación legal no afectaba en absoluto su amor hacia mí ni su compromiso con nuestro futuro juntos. Yo había declinado sus propuestas de matrimonio repetidamente, no porque no lo amara profundamente, sino porque quería estar absolutamente segura de que nuestro amor era genuino, auténtico y duradero, no basado en conveniencia legal, compasión o cualquier motivación que no fuera amor puro y deseo mutuo de construir una vida compartida. Había visto demasiadas relaciones destruirse cuando uno de los partners descubría que había sido usado para propósitos de inmigración, y no quería que Daniel sintiera jamás que yo había aprovechado su generosidad o su amor para resolver mi situación legal. El embarazo cambió mi perspectiva completamente sobre el matrimonio y la urgencia de legalizar mi estatus migratorio. De repente, ya no se trataba solo de mi propia seguridad y estabilidad, sino del bienestar de mi hijo, que merecía crecer con la tranquilidad de tener una madre legalmente establecida en el país, sin el terror constante de que fuera deportada y él perdiera a su madre durante sus años más formativos. No quería que mi bebé creciera con la incertidumbre, la ansiedad y el miedo que habían marcado mi propia experiencia como inmigrante indocumentada. Quería darle la estabilidad de una familia legalmente establecida, la seguridad de saber que sus padres podían trabajar en empleos dignos y bien remunerados, la tranquilidad de poder viajar como familia para visitar a los abuelos en Colombia, la confianza de poder acceder a servicios médicos, educativos y sociales sin miedo a ser reportados o perseguidos por nuestro estatus legal. Daniel y yo decidimos casarnos durante mi 5º mes de embarazo, cuando mi barriga ya era evidente y hermosa, en una ceremonia civil pequeña pero profundamente emotiva y significativa, con solo nuestros amigos más cercanos y algunos familiares de Daniel presentes como testigos de nuestro compromiso, no solo el uno con el otro, sino también con el bebé que estaba creciendo dentro de mí y que ya amábamos con una intensidad que nos sorprendía día tras día. Inmediatamente después de la ceremonia de matrimonio, comenzamos el proceso legal complejo, costoso y emocionalmente agotador para mi residencia permanente. Contratamos a un abogado especializado en casos de inmigración familiar que nos explicó detalladamente cada paso del proceso, cada documento que necesitaríamos proporcionar, cada fee que tendríamos que pagar, cada entrevista que tendríamos que pasar para demostrar que nuestro matrimonio era genuino y no fraudulento. El proceso requería que proporcionáramos evidencia exhaustiva de nuestra relación genuina. Fotografías de nosotros juntos durante los 2 años previos, estados de cuenta bancarios que mostraran gastos compartidos, contratos de alquiler con ambos nombres, testimonios de amigos y familiares que conocían nuestra relación,
registros médicos que documentaran mi embarazo con Daniel, listado como el padre, cualquier documentación que pudiera demostrar que vivíamos como pareja comprometida mucho antes de que el matrimonio se volviera una necesidad legal. Durante todo mi embarazo recibí atención prenatal regular, cuidadosa y comprensiva en la Clínica Comunitaria San Miguel, un centro de salud financiado por el gobierno que atiende principalmente a familias de bajos recursos y que tiene una reputación excelente de ser sensible a las necesidades específicas de pacientes inmigrantes, proporcionando servicios médicos de calidad sin hacer preguntas invasivas sobre estatus legal y manteniendo estricta confidencialidad sobre la información personal de sus pacientes. La doctora Elena Vázquez, una mujer de 45 años, de origen mexicano, nacida en Estados Unidos, pero completamente bilingüe y culturalmente conectada con la experiencia de familias inmigrantes, había sido mi doctora durante todo el proceso del embarazo, desde mi primera visita prenatal hasta las últimas semanas antes del parto. Durante 8 meses completos, ella me había tratado consistentemente con respeto profundo, dignidad profesional y comprensión genuina, sin hacer jamás preguntas invasivas o inapropiadas sobre mi situación legal, enfocándose únicamente en mi salud y la de mi bebé como su prioridad médica absoluta. La doctora Vázquez me había explicado detalladamente que cuando llegara el momento del parto, sería trasladada al Hospital General St. Mary, donde ella tenía privilegios para atender partos y donde trabajaba regularmente con un equipo de enfermeras especializadas en maternidad que, según me aseguró, conocían las necesidades especiales de pacientes inmigrantes y estaban capacitadas para proporcionar atención médica, compasiva y profesional, sin discriminación basada en origen, nacional o estatus legal. Me había asegurado específicamente que el Hospital St. Mary tenía políticas institucionales estrictas de confidencialidad médica que protegían la información personal de todos los pacientes, que el personal estaba capacitado extensivamente para tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto, sin importar su situación legal, que yo podía sentirme completamente segura buscando atención médica ahí, sin preocuparme por reportes a autoridades de inmigración o discriminación basada en mi origen. Durante mis 8 meses completos de atención prenatal en la clínica, nunca experimenté ni un solo incidente de discriminación, hostilidad o preguntas inapropiadas sobre mi estatus migratorio. Todo el personal de la clínica me trataba exactamente como cualquier otra paciente embarazada. Me proporcionaba información detallada sobre programas de asistencia nutricional para embarazadas de bajos recursos. Me ayudaba pacientemente a navegar el sistema complejo de seguro médico estatal para embarazadas. Me conectaba con clases gratuitas de preparación para el parto que se ofrecían en español y que incluían información cultural apropiada para familias latinas. El ambiente en la clínica era tan acogedor, profesional y respetuoso que gradualmente había comenzado a relajar algunas de las defensas emocionales que había desarrollado durante años de vivir como inmigrante indocumentada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía tratada como ser humano completo con derechos, dignidad y valor intrínseco, no como una persona que tenía que esconderse, disculparse o minimizarse para evitar problemas legales o discriminación social. Pero lo más fuerte todavía estaba por venir, porque descubrí de la manera más brutal posible que no todo el personal médico respeta el juramento hipocrático de no hacer daño
y que algunos individuos en posiciones de confianza profesional están dispuestos e incluso ansiosos por usar información médica confidencial para satisfacer prejuicios personales, motivaciones políticas o simples impulsos de crueldad hacia personas que consideran inferiores o indeseables, incluso cuando eso significa poner en peligro la vida de pacientes vulnerables y violar los principios más básicos de ética médica. Mi trabajo de parto comenzó un martes por la madrugada, exactamente a las 3:15 de la mañana, con contracciones regulares pero manejables que, gradualmente, se intensificaron durante las siguientes 2 horas hasta volverse tan dolorosas e intensas que supe definitivamente que era el momento de ir al hospital. Las contracciones llegaban cada 5 minutos con una intensidad que me quitaba completamente el aliento, y Daniel, quien había estado durmiendo ligeramente durante las últimas semanas preparándose para este momento, se despertó inmediatamente cuando comencé a respirar de la manera que habíamos aprendido en las clases de parto. Daniel me llevó inmediatamente al Hospital St. Mary, manejando cuidadosamente pero con urgencia a través de las calles vacías de la madrugada, sosteniéndome la mano en cada semáforo, recordándome los ejercicios de respiración que habíamos practicado, asegurándome que todo iba a salir perfectamente, que nuestro bebé estaría en nuestros brazos muy pronto, que él estaría conmigo cada segundo del proceso, apoyándome y protegiéndome. Fuimos recibidos en la sala de emergencias del hospital por personal que inicialmente aparentaba ser completamente profesional, eficiente y comprensivo con mi situación de estar en trabajo de parto activo. Me registraron rápidamente sin hacer preguntas innecesarias. Me asignaron inmediatamente una habitación privada en la planta de maternidad y comenzaron sin demora todos los procedimientos estándares de monitoreo fetal y preparación para el parto que esperábamos, basándonos en nuestras clases de preparación. La doctora Vázquez llegó al hospital aproximadamente 1 hora después de nuestro arribo, confirmó profesionalmente que mi trabajo de parto estaba progresando completamente normal, pero que probablemente tomaría varias horas más antes de que el bebé estuviera listo para nacer, y me aseguró con su manera calmada y confiada que todo estaba perfectamente bien con el bebé y conmigo, que el proceso estaba siguiendo exactamente el curso que esperábamos, que no había ninguna complicación o motivo de preocupación. El ambiente durante las primeras 4 horas era tranquilo, profesional y reconfortante. Daniel permanecía constantemente a mi lado, sosteniendo mi mano durante cada contracción, ayudándome con los ejercicios de respiración, aplicando masajes en mi espalda baja cuando el dolor se intensificaba, siendo exactamente el compañero de parto amoroso y atento que habíamos visualizado durante meses de preparación. Las enfermeras que entraban y salían de mi habitación durante el turno de noche parecían genuinamente competentes, atentas y comprometidas con mi bienestar, monitoreando regularmente los signos vitales del bebé y mis propios signos vitales, asegurándose de que estuviera tan cómoda como posible considerando las circunstancias. Yo me sentía confiada, protegida y en buenas manos profesionales para uno de los momentos más importantes, íntimos y vulnerables de mi vida entera. Había logrado relajar las defensas emocionales que normalmente mantenía elevadas como inmigrante indocumentada, confiando completamente en que el hospital respetaría mi privacidad y se enfocaría únicamente en mi atención médica sin consideraciones sobre mi estatus legal. Sin embargo, todo cambió dramáticamente alrededor de las 7 de la mañana, durante el cambio de turno de enfermeras,
cuando llegó a mi habitación una mujer que alteraría el curso de mi vida para siempre de la manera más cruel e inesperada. Su nombre era Patricia Williams, una enfermera de 53 años, blanca, que había trabajado en el hospital desde hacía más de 20 años y que tenía una reputación ampliamente conocida entre el personal hispano de ser particularmente hostil, discriminatoria y deliberadamente cruel hacia pacientes inmigrantes, aunque yo no sabía absolutamente nada sobre esta reputación en ese momento de máxima vulnerabilidad. Desde el momento exacto en que Patricia entró a mi habitación, su presencia cambió completamente la atmósfera de profesionalismo médico y compasión humana que había caracterizado las horas anteriores. No me saludó cordialmente como habían hecho las enfermeras del turno nocturno, no se presentó de manera profesional, explicando que sería mi enfermera durante las próximas horas. No mostró ni siquiera la empatía más básica que cualquier ser humano decente mostraría hacia una mujer en trabajo de parto activo. En lugar de eso, me miró inmediatamente con una expresión de desaprobación obvia y desprecio apenas disimulado, como si mi presencia en el hospital fuera una ofensa personal hacia ella, como si yo fuera una intrusa que no merecía estar recibiendo atención médica en su hospital. Hizo preguntas agresivas e inapropiadas sobre mi información personal que iban mucho más allá de lo médicamente necesario y mostró irritación visible y creciente cuando yo respondí en español a algunas de sus preguntas, porque el dolor intenso de las contracciones me hacía extremadamente difícil concentrarme en inglés y formular respuestas coherentes en mi segundo idioma. Patricia comenzó inmediatamente a interrogarme de manera hostil sobre aspectos de mi vida personal que no tenían absolutamente ninguna relevancia para mi atención médica inmediata. Me preguntó específicamente y con tono acusatorio sobre mi lugar exacto de nacimiento, sobre cuánto tiempo preciso había estado viviendo en Estados Unidos, sobre mi situación legal específica en el país, sobre si tenía seguro médico privado o si estaba abusando de programas gubernamentales pagados por contribuyentes americanos. Cuando yo, en medio de contracciones que llegaban cada 3 minutos y que me causaban un dolor que nunca había experimentado en mi vida, le dije respetuosamente que esas preguntas no parecían relevantes para mi atención médica y que prefería enfocarme en el parto. Ella se volvió aún más hostil, agresiva y deliberadamente cruel, comenzando a tratarme con una frialdad profesional que rayaba en negligencia médica deliberada. Patricia también hizo comentarios despectivos sobre el hecho de que Daniel y yo habláramos ocasionalmente en español entre nosotros durante momentos de dolor intenso, diciéndonos que estábamos en Estados Unidos y que deberíamos hablar inglés como personas civilizadas, que los hospitales americanos no eran lugares apropiados para jerga extranjera, que si queríamos atención médica americana deberíamos mostrar respeto por la cultura americana hablando el idioma apropiado. En ese momento comprendí que algo estaba terriblemente mal con esta mujer, pero nada volvería a ser igual cuando Patricia salió de mi habitación durante aproximadamente 15 minutos, y cuando regresó, su actitud había cambiado de hostilidad profesional abierta a algo mucho más siniestro, calculador y amenazante que me llenó de una ansiedad instintiva que no podía explicar racionalmente. Durante las siguientes 2 horas, mientras mis contracciones se intensificaban progresivamente y mi dolor se volvía casi completamente insoportable, Patricia deliberadamente retrasó, saboteó y negó mi atención médica de maneras que ahora,
Entiendo, eran intentos completamente calculados de hacerme sufrir innecesariamente, de castigarme por ser inmigrante y de demostrar su poder sobre alguien que ella consideraba inferior e indeseable. Cuando yo pedía desesperadamente medicación para el dolor que se había vuelto inhumano, ella me decía con frialdad cruel que tendría que esperar indefinidamente, que el doctor no había autorizado nada todavía, que las mujeres en mi situación tenían que ser más pacientes y menos demandantes con el proceso médico, que no todos los pacientes merecían el mismo nivel de atención médica inmediata. Cuando Daniel trataba valientemente de abogar por mí, pidiendo específicamente que me dieran la epidural que habíamos discutido extensivamente y preaprobado con la doctora Vázquez durante meses de consultas prenatales, Patricia le respondía de manera condescendiente y despectiva que él no entendía absolutamente nada sobre procedimientos médicos apropiados, que yo no estaba lista todavía, según sus criterios, que las complicaciones médicas graves podían surgir si se apresuraban el proceso para satisfacer las demandas de pacientes difíciles. Más tarde, después de horas de investigación legal, descubrimos que Patricia había estado deliberadamente evitando contactar al anestesiólogo que estaba completamente disponible y esperando en el hospital para administrar mi epidural desde las 8 de la mañana, que ella había mentido repetidamente sobre la disponibilidad de medicación para el dolor, que había documentado falsamente mi progreso médico para justificar retrasar tratamientos que habrían aliviado mi sufrimiento significativamente. Patricia también comenzó a hacer comentarios sutiles pero claramente dirigidos y cargados de prejuicio racial sobre pacientes que abusan del sistema de salud americano, sobre cierto tipo de personas extranjeras que vienen a hospitales esperando servicios médicos gratuitos y de alta calidad, sin contribuir apropiadamente a la sociedad americana, sobre cómo el hospital tenía que ser mucho más cuidadoso y selectivo sobre quién recibía tratamiento médico costoso pagado por contribuyentes trabajadores. Aunque Patricia nunca me nombraba directamente en estos comentarios, era absolutamente obvio para cualquier persona presente que sus observaciones estaban dirigidas específicamente a mi situación como inmigrante latina, usando seguro médico estatal para pagar mi atención de parto, que ella me veía como alguien que estaba robando recursos que no merecía, que estaba tomando ventaja de la generosidad del sistema médico americano de maneras que ella encontraba moralmente objetables. Lo que descubrí después cambió todo para siempre y me reveló una profundidad de traición humana que nunca había imaginado posible, porque Patricia no se había limitado simplemente a discriminarme y negligir mi atención médica por prejuicio racial, sino que había tomado la decisión deliberada, calculada y maliciosa de reportar mi situación específica a autoridades de inmigración mientras yo estaba en trabajo de parto activo, violando no solo todos los principios de confidencialidad médica, sino también poniendo conscientemente en peligro mi salud y la de mi bebé por motivos puramente ideológicos y vengativos. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando mis contracciones estaban llegando cada 2 minutos, con una intensidad que me hacía gritar involuntariamente y rogar por cualquier tipo de alivio médico, cuando yo estaba completamente vulnerable y dependiente del personal médico para mi supervivencia y la de mi bebé, Patricia salió de mi habitación nuevamente con la excusa mentirosa de conseguir más medicamentos y equipos médicos necesarios para mi atención. Daniel,
quien había estado observando cuidadosamente el comportamiento hostil y sospechoso de Patricia durante horas, quien había notado sus comentarios prejuiciosos y su negligencia deliberada de mis necesidades médicas, decidió seguirla discretamente para observar qué estaba haciendo realmente cuando salía de mi habitación por periodos extensos mientras yo sufría sin atención apropiada. Lo que Daniel presenció en la estación de enfermeras lo horrorizó, lo enfureció y lo traumatizó de maneras que persisten hasta el día de hoy. Patricia estaba sentada cómodamente en la estación de enfermeras, hablando por teléfono, no con personal médico sobre mi atención crítica, no con supervisores sobre mi progreso médico, sino directamente con oficinas de ICE, proporcionando información extremadamente detallada sobre mi situación personal, mi ubicación exacta en el hospital, incluyendo número de habitación y planta, mi información personal completa que había obtenido ilegalmente de mi expediente médico confidencial, incluso detalles específicos sobre el progreso de mi parto que podrían permitir a los agentes de inmigración planificar el momento exacto para arrestarme cuando fuera más vulnerable. Daniel escuchó a Patricia proporcionar mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi dirección residencial, información sobre Daniel y su estatus legal, detalles sobre mi embarazo y el parto inminente, e incluso sugerencias específicas sobre cuándo sería el mejor momento para que los agentes llegaran al hospital para arrestarme sin resistencia. Ella estaba coordinando activamente mi arresto mientras yo gritaba de dolor en la habitación contigua, necesitando desesperadamente su atención médica profesional. Daniel regresó corriendo a mi habitación para contarme urgentemente lo que había presenciado, pero yo estaba en transición completa del trabajo de parto, el momento más intenso, doloroso y crítico de todo el proceso cuando el bebé está descendiendo por el canal de parto y está a punto de nacer, cuando el dolor trasciende cualquier cosa que el cuerpo humano normalmente experimenta y no podía procesar completamente o responder coherentemente a lo que me estaba diciendo desesperadamente. Todo lo que yo sabía con certeza absoluta era que el dolor había alcanzado niveles que me hacían cuestionar si iba a sobrevivir el proceso, que necesitaba que mi bebé naciera inmediatamente para que ambos pudiéramos estar seguros, que necesitaba desesperadamente que alguien me ayudara profesionalmente en lugar de sabotear mi atención, y que la única enfermera presente parecía más interesada en lastimarme deliberadamente que en proporcionarme el cuidado médico que necesitaba para sobrevivir. Cuando la doctora Vázquez finalmente llegó para atender el parto después de ser contactada por otras enfermeras que habían notado irregularidades en mi atención, inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente, peligrosamente mal con el cuidado que había estado recibiendo durante las horas críticas anteriores. Patricia había documentado incorrectamente y de manera fraudulenta mi progreso médico. Había evitado administrar medicaciones que estaban claramente autorizadas y médicamente indicadas. Había creado artificialmente complicaciones médicas que podrían haber sido evitadas fácilmente con atención apropiada y oportuna. La doctora Vázquez confrontó a Patricia directamente y públicamente sobre las discrepancias en mi documentación médica, sobre la falta de medicación para el dolor que había sido autorizada horas antes, sobre el retraso inexplicable en contactar al anestesiólogo, sobre las irregularidades evidentes en mi monitoreo y atención. Patricia respondió de manera defensiva y hostil, pero ya era demasiado tarde para corregir completamente el daño médico y emocional
que había sido hecho durante horas de negligencia deliberada. Mi hijo Sebastián finalmente nació a las 11:43 de la mañana, después de más de 8 horas de trabajo de parto que había sido innecesariamente complicado, peligroso y traumático debido exclusivamente a la negligencia deliberada y la crueldad calculada de Patricia Williams. A pesar de las complicaciones artificiales creadas por su negligencia, Sebastián era un bebé completamente hermoso, saludable y perfecto de 7 libras y 2 onzas, con el cabello oscuro y espeso de su padre y mis ojos grandes y expresivos, con los pulmones fuertes evidenciados por su llanto vigoroso al nacer. Cuando la doctora Vázquez puso a Sebastián sobre mi pecho por primera vez, cuando sentí su piel suave y tibia contra la mía, cuando vi su carita perfecta y sus ojitos que me miraban como si ya me reconociera como su madre, sentí un amor tan puro, poderoso y transformador que momentáneamente olvidé todo el dolor físico y la hostilidad emocional que había experimentado durante las horas anteriores. En ese momento perfecto, solo existíamos Sebastián, Daniel y yo como familia completa, unidos por un amor incondicional que trasciende cualquier dificultad externa. Pero mi alegría pura y mi sensación de triunfo maternal duraron exactamente 47 minutos, porque a las 12:30 de la tarde, mientras yo todavía estaba en la mesa de parto, siendo atendida por la doctora Vázquez por complicaciones menores de sangrado que habían resultado directamente de la negligencia y el retraso de atención de Patricia, 3 agentes uniformados de ISC entraron bruscamente a mi habitación con órdenes oficiales de arresto y deportación inmediata que habían sido procesadas con información proporcionada por Patricia apenas 2 horas antes. Los agentes no mostraron absolutamente ningún respeto, compasión o consideración por el hecho de que yo acababa de dar a luz hacía menos de 1 hora, de que estaba físicamente débil y completamente vulnerable después del parto, de que estaba emocionalmente abrumada por el proceso de convertirme en madre, de que mi bebé recién nacido todavía estaba siendo evaluado por pediatras para asegurar que estaba completamente saludable, de que necesitaba tiempo crítico para recuperarme del parto y establecer la lactancia que es esencial para el bienestar del bebé. Me informaron con frialdad burocrática y crueldad institucional que tenía que prepararme inmediatamente para ser trasladada a un centro de detención de inmigración, que mi bebé podría quedarse con Daniel como ciudadano americano, pero que yo sería procesada para deportación sin posibilidad de apelación o retraso, que tenía exactamente 10 minutos para despedirme de mi bebé antes de ser esposada y removida del hospital. La escena que siguió fue sin duda la más traumática, desgarradora e inhumanamente cruel de toda mi vida. Yo lloraba histéricamente, no solo por el terror absoluto de ser separada de mi bebé recién nacido durante los días y semanas más críticos para su desarrollo emocional y físico, sino por la incomprensión completa de cómo las autoridades habían sabido exactamente dónde encontrarme en el momento de máxima vulnerabilidad de toda mi vida, cuando estaría completamente incapacitada para resistir o escapar. Daniel gritaba desesperadamente demandando explicaciones sobre cómo los agentes habían sabido sobre mi situación y ubicación. La doctora Vázquez protestaba vehementemente que era completamente inhumano e ilegal arrestar a una paciente que acababa de dar a luz y que necesitaba atención médica continua. El personal del hospital parecía tan sorprendido, confundido y horrorizado como nosotros por la situación que se estaba desarrollando en la habitación de maternidad. Pero Patricia observaba toda la escena desde la puerta de la habitación
con una expresión de satisfacción personal, triunfo ideológico y placer sádico que me helaba la sangre y me llenaba de una comprensión terrible sobre la naturaleza humana. Y fue en ese momento cuando finalmente comprendí con claridad absoluta la profundidad diabólica de lo que había hecho. No solo había saboteado sistemáticamente mi atención médica por prejuicio racial puro y xenofobia, sino que había coordinado deliberadamente con IS para que me arrestaran en el momento de máxima vulnerabilidad física y emocional, cuando sería completamente imposible para mí resistir o escapar, cuando la separación de mi bebé causaría el máximo trauma emocional posible para toda nuestra familia. Los agentes me dieron exactamente 10 minutos para sostener a Sebastián y tratar desesperadamente de amamantarlo por primera y posiblemente última vez antes de que tuviera que irme con ellos hacia una situación completamente desconocida. Fueron los 10 minutos más preciosos, sagrados y simultáneamente más dolorosos de toda mi existencia, sabiendo que podrían ser los últimos momentos que pasaría con mi bebé durante meses o incluso años, tratando frenéticamente de memorizar cada detalle minúsculo de su carita perfecta, cada expresión, cada movimiento, cada sonido que hacía. Susurré en su oído con voz quebrada por las lágrimas que lo amaba más que a mi propia vida, que haría absolutamente todo lo humanamente posible para regresar a él lo más pronto posible, que aunque no pudiera estar físicamente presente, mi amor por él trascendería cualquier distancia o separación, que él siempre sería lo más importante en mi vida sin importar qué obstáculos enfrentáramos. Daniel me prometió entre lágrimas desesperadas que cuidaría a Sebastián con su propia vida, que no descansaría ni un momento hasta traerme de regreso a casa, que nuestro hijo crecería conociendo exactamente cuánto lo amaba su madre y cómo había luchado para estar con él, que mantendría viva mi presencia en la vida diaria de Sebastián hasta que pudiéramos estar juntos nuevamente como familia completa. La doctora Vázquez me aseguró con determinación profesional que reportaría inmediatamente lo que Patricia había hecho a todas las autoridades apropiadas, que buscaría justicia por la violación flagrante de confidencialidad médica que había resultado en mi arresto, que testimoniaría sobre la negligencia deliberada que había puesto en peligro mi salud y la de mi bebé, que haría todo lo posible para documentar y exponer el abuso de poder que había presenciado. Pero nada de esas promesas importaba en ese momento devastador, porque los agentes me esposaron las manos detrás de la espalda como si fuera una criminal peligrosa. Me ayudaron a levantarme de la cama del hospital, a pesar de que todavía sangraba abundantemente y apenas podía caminar sin asistencia, y me llevaron directamente del hospital al centro de detención de inmigración, donde pasaría los siguientes 3 meses y medio separada de mi bebé recién nacido mientras luchaba desesperadamente contra mi deportación a través de un sistema legal que parecía diseñado para separar familias en lugar de protegerlas. El centro de detención era literalmente un infierno de hormigón gris, alambre de púas y desesperación humana donde más de 200 mujeres de toda América Latina esperábamos en condiciones inhumanas, degradantes y psicológicamente destructivas, mientras nuestros casos eran procesados por un sistema burocrático que nos veía como números estadísticos en lugar de seres humanos con familias, historias personales y derechos fundamentales a la dignidad y el respeto. Yo era la única mujer en toda la instalación que había sido arrestada inmediatamente después del parto, y las otras detenidas me cuidaban con una compasión genuina, una hermandad femenina y una solidaridad humana que el sistema médico y legal me había negado completamente. Mujeres que tenían muy poco compartían conmigo lo poco que tenían.
Me ayudaban cuando el dolor físico del parto sin atención médica adecuada me impedía levantarme. Me consolaban cuando lloraba inconsolablemente por mi bebé. Durante mis 3 meses y medio en detención, mi cuerpo luchaba por sanar del parto sin acceso a atención médica especializada, nutrición apropiada o descanso adecuado. Mis pechos se hinchaban dolorosamente con leche que no podía darle a mi bebé, creando una tortura física constante que me recordaba cada momento de cada día que debería estar amamantando a Sebastián, proporcionándole la nutrición y el vínculo emocional que solo su madre puede darle. Mi mente obsesionaba constantemente, compulsivamente, sobre cómo estaría Sebastián, si estaría recibiendo suficiente nutrición con fórmula, si se sentiría abandonado por su madre durante los meses más críticos para el desarrollo del vínculo maternal, si Daniel estaba manejando adecuadamente la situación abrumadora de ser padre soltero repentino de un bebé que necesitaba atención constante las 24 horas del día. Daniel me visitaba cada fin de semana, permitido por las regulaciones de la prisión, trayendo fotografías nuevas y videos preciosos de Sebastián, contándome detalladamente sobre cada pequeño desarrollo, cada nueva expresión facial, cada cambio en su crecimiento físico que yo me estaba perdiendo irreversiblemente. Ver a mi bebé crecer y desarrollarse a través de fotografías mientras yo permanecía encarcelada por el crimen de dar a luz mientras era indocumentada, era una tortura emocional tan intensa que frecuentemente me preguntaba si mi corazón podría literalmente romperse del dolor. Mi abogado de inmigración, María González, una mujer excepcional de 40 años especializada específicamente en casos de separación familiar debido a arrestos de ICE, trabajó incansablemente durante meses para demostrar que mi arresto había sido resultado directo de información obtenida ilegalmente a través de violación flagrante de confidencialidad médica por parte de personal hospitalario que había abusado de su posición de confianza. Ella investigó meticulosamente los eventos específicos del día de mi parto. Entrevistó extensivamente al personal del hospital que había estado presente. Obtuvo registros telefónicos oficiales que documentaban claramente la llamada de Patricia a ICE desde el hospital y construyó un caso legal sólido y convincente de que mis derechos constitucionales y humanos habían sido violados, sistemática y deliberadamente, por individuos que habían actuado fuera de cualquier autoridad legal apropiada. María también trabajó incansablemente para demostrar que mi deportación causaría dificultades extremas e inhumanas para mi hijo ciudadano americano, que mi matrimonio con Daniel era completamente genuino y había sido establecido mucho antes de cualquier necesidad legal, que mi proceso de residencia había estado progresando completamente normal antes de mi arresto, que yo no representaba absolutamente ningún peligro para la seguridad pública, que había sido víctima de discriminación racial sistemática y persecución por parte de personal médico que había abusado de su autoridad profesional. Lo que descubrimos durante la investigación legal exhaustiva me ayudó a entender que mi experiencia personal era parte de un patrón mucho más amplio y sistemático de abuso. Patricia tenía un historial completamente documentado de comportamiento discriminatorio, hostil y éticamente violatorio hacia pacientes hispanos que había sido reportada previamente por múltiples familias que habían experimentado tratamiento similar, pero que el hospital había protegido consistentemente su empleo debido a la escasez crónica de enfermeras experimentadas y su antigüedad considerable en la institución.
También descubrimos que Patricia tenía conexiones personales documentables con grupos organizados antiinmigrantes locales que había expresado públicamente en redes sociales opiniones extremistas sobre inmigración que incluían llamados a la deportación masiva de familias indocumentadas, que veía explícitamente su trabajo en el hospital como una oportunidad para proteger recursos americanos de lo que ella consideraba uso fraudulento por parte de inmigrantes que no merecían atención médica. En ese momento, comprendí completamente que mi experiencia traumática no había sido resultado de políticas institucionales del hospital o del sistema de salud, sino de los prejuicios personales extremos y la crueldad individual de una persona que había abusado sistemáticamente de su posición de confianza profesional para actuar según sus propias convicciones políticas radicales, sin considerar para nada las consecuencias humanas devastadoras de sus acciones o las violaciones éticas y legales masivas que estaba cometiendo deliberadamente. Después de 3 meses y medio de lucha legal intensa, constante y exhaustiva, mi abogado, María, finalmente logró obtener mi liberación bajo fianza y la suspensión temporal de mi deportación, mientras mi caso era revisado por circunstancias especiales que incluían la violación de confidencialidad médica, la separación de un bebé recién nacido de su madre y la discriminación racial documentada que había resultado en mi arresto. El día que finalmente salí del centro de detención fue simultáneamente el más feliz y el más emocionalmente complicado de toda mi vida, porque, aunque finalmente podía sostener a Sebastián nuevamente después de meses de separación forzada, mi bebé había cambiado dramática e irreversiblemente durante mi ausencia, y yo había perdido para siempre los primeros meses más críticos de su vida que nunca podría recuperar. Sebastián tenía casi 5 meses cuando nos reunimos, y aunque Daniel había hecho un trabajo increíble como padre soltero, manteniendo fotografías mías por toda la casa y hablándole constantemente sobre su mamá que lo amaba, Sebastián no me reconocía inmediatamente como su madre. Había establecido rutinas y vínculos que no me incluían, y yo luchaba con una culpa maternal intensa y devastadora por los meses de su desarrollo que había perdido debido a la traición de Patricia. Los primeros días y semanas en casa fueron emocionalmente complicados de maneras que no había anticipado completamente. Sebastián lloraba cuando yo trataba de cargarlo. Prefería claramente a Daniel para consuelo y alimentación, y yo me sentía como una extraña, tratando de establecer un vínculo con mi propio hijo que debería haber sido natural e inmediato. Daniel había sido un padre absolutamente increíble durante mi ausencia, pero ambos estábamos profundamente traumatizados por la separación forzada y necesitábamos tiempo considerable para sanar como familia reunificada. Mi caso legal continuó durante 18 meses adicionales, mientras luchábamos en múltiples frentes no solo contra mi deportación, sino también para obtener justicia por las violaciones masivas que había sufrido. Presentamos una demanda civil comprensiva contra el hospital por negligencia médica, violación de confidencialidad, discriminación racial, inflicción intencional de estrés emocional severo y múltiples violaciones de políticas federales sobre privacidad médica. También presentamos quejas formales detalladas ante la Junta Estatal de Enfermería contra Patricia por violación de estándares profesionales, abuso de información confidencial de pacientes, negligencia deliberada que puso en peligro la vida de una paciente y su bebé, y conducta que violaba fundamentalmente todos los principios éticos de la profesión de enfermería. La investigación del hospital reveló que
Patricia había violado no solo múltiples políticas institucionales, sino también regulaciones federales sobre confidencialidad médica, que están diseñadas específicamente para proteger la privacidad de pacientes vulnerables. También se descubrió durante la investigación que había estado reportando selectivamente a pacientes hispanos durante varios años, siempre eligiendo momentos de máxima vulnerabilidad médica para causar el mayor daño emocional y familiar posible. Patricia no había sido simplemente una empleada con prejuicios que ocasionalmente discriminaba, sino una predadora sistemática que había identificado su trabajo en el hospital como una oportunidad para actuar según sus convicciones antiinmigrantes, targeting deliberadamente a mujeres embarazadas y familias con bebés porque entendía que la separación en esos momentos causaría trauma máximo y duradero. El hospital finalmente despidió a Patricia después de que mi caso generara atención mediática significativa y presión pública sobre sus políticas de contratación, supervisión de personal y protección de pacientes vulnerables. También implementaron nuevas políticas comprensivas de capacitación sobre diversidad cultural y confidencialidad médica, establecieron procedimientos más estrictos para reportar e investigar comportamiento discriminatorio y crearon un fondo de compensación para familias que habían sido perjudicadas por empleados que actuaron fuera de protocolos apropiados. Pero más importante que las consecuencias institucionales fue la validación oficial de que había sido víctima de abuso sistemático de autoridad médica, que mi experiencia había sido real y grave, que no había sido mi culpa confiar en profesionales médicos que presentaban credenciales apropiadas, pero que habían violado fundamentalmente su juramento de no hacer daño. Mi proceso de inmigración finalmente se resolvió exitosamente después de casi 2 años completos de lucha legal exhaustiva, estrés emocional constante y gastos económicos que agotaron completamente nuestros ahorros familiares. Obtuve mi residencia permanente en marzo de 2022, no solo basada en mi matrimonio genuino con Daniel, sino también debido a las circunstancias especiales de mi caso y la violación documentada de mis derechos durante mi arresto y detención. El juez de inmigración reconoció oficialmente en su decisión que había sido víctima de discriminación sistemática y abuso de autoridad médica, que mi deportación habría causado dificultades extremas e inhumanas para mi familia ciudadana americana, que la separación que había experimentado ya había causado daño significativo a mi hijo durante sus meses más críticos de desarrollo temprano. Pero las cicatrices emocionales y psicológicas de la experiencia han tardado mucho más tiempo en sanar y continúan afectando a nuestra familia de maneras profundas. Desarrollé ansiedad severa y persistente sobre cualquier tipo de atención médica que me impedía buscar tratamiento incluso para problemas de salud menores. Tenía pesadillas recurrentes sobre ser separada de Sebastián nuevamente. Experimentaba ataques de pánico debilitantes cada vez que veía uniformes de aplicación de la ley. Luchaba con depresión posparto, severamente complicada por trauma que requería terapia psicológica intensiva y medicación. Sebastián también mostró signos claros de trauma temprano relacionado directamente con nuestra separación durante sus primeros meses críticos de vida. Tenía dificultades significativas para dormir solo. Mostraba ansiedad intensa cuando yo salía de su vista, incluso por periodos muy cortos. Desarrolló problemas persistentes de alimentación y digestión que los pediatras
relacionaron directamente con el estrés de haber sido separado de su madre durante el periodo más importante para el establecimiento de vínculos seguros. Daniel también luchó con su propia versión severa de trauma secundario, sintiendo culpa abrumadora por no haber podido protegerme del arresto a pesar de que no había nada que pudiera haber hecho. Enojo profundo hacia un sistema que había destruido nuestra familia por motivos puramente políticos, ansiedad constante sobre la posibilidad de que algo similar pudiera ocurrir nuevamente en el futuro a pesar de mi nuevo estatus legal. Nuestro matrimonio pasó por momentos extremadamente difíciles durante el proceso de sanar como familia, no porque nuestro amor hubiera disminuido, sino porque cada uno de nosotros estaba procesando trauma de maneras diferentes que a veces nos hacían menos disponibles emocionalmente. El uno para el otro mientras luchábamos por sobrevivir psicológicamente a lo que habíamos experimentado. La terapia familiar especializada fue absolutamente esencial para nuestra recuperación como familia funcional. Trabajamos durante más de un año con una psicóloga especializada específicamente en trauma de inmigración y separación familiar que nos ayudó a entender que nuestras reacciones emocionales intensas eran completamente normales y esperadas, considerando la severidad de lo que habíamos experimentado, que el trauma de separación familiar forzada afecta a todos los miembros de maneras diferentes y duraderas, que la sanidad genuina requiere tiempo considerable, paciencia mutua y apoyo profesional continuo. También nos conectamos con otras familias que habían experimentado separaciones similares debido a arrestos de ICE en hospitales, clínicas, consultorios médicos y otros lugares que tradicionalmente habían sido considerados espacios seguros para inmigrantes buscar servicios esenciales. Descubrimos que nuestra experiencia no era única o aislada, sino parte de un patrón nacional documentado de personal médico que reportaba deliberadamente a pacientes inmigrantes, violando principios fundamentales de confidencialidad médica y destruyendo la confianza que las comunidades vulnerables necesitan tener en el sistema de salud. Hoy, 2 años y medio después de obtener mi residencia permanente, puedo decir honestamente que nuestra familia ha sanado significativamente como unidad, aunque las cicatrices profundas de la experiencia nunca desaparecerán completamente y continúan influyendo en cómo navegamos el mundo y cómo protegemos a nuestros hijos de futuras traiciones institucionales. Sebastián es ahora un niño de 4 años brillante, alegre, curioso y generalmente saludable, que no recuerda conscientemente nuestra separación temprana, pero que ocasionalmente muestra signos sutiles de ansiedad de separación que manejamos con paciencia, comprensión y estrategias terapéuticas que hemos aprendido para ayudarlo a sentirse seguro y amado incondicionalmente. Daniel y yo hemos fortalecido nuestro matrimonio profundamente a través del proceso difícil de sanar juntos, desarrollando una comunicación más honesta y vulnerable, una apreciación mucho mayor por cada día que tenemos juntos como familia intacta y un compromiso compartido e inquebrantable de proteger a nuestros hijos de futuras traiciones institucionales y abusos de poder que podrían amenazar nuestra estabilidad familiar. También hemos tenido 2 hijos adicionales, Isabela, de 2 años, y Miguel, de 8 meses, cuyos partos fueron experiencias completamente diferentes en un hospital diferente que respeta genuinamente la dignidad de todos los pacientes y que tiene políticas estrictas de confidencialidad que protegen a familias inmigrantes de discriminación y reportes inapropiados a autoridades de inmigración.
Mi trabajo actual como defensora profesional de derechos de inmigrantes me permite convertir mi experiencia traumática en propósito constructivo y significativo que puede proteger a otras familias de sufrir lo que nosotros experimentamos. Trabajo con múltiples organizaciones que monitorean sistemáticamente violaciones de derechos en hospitales, que capacitan a personal médico sobre sensibilidad cultural apropiada, que proporcionan apoyo legal gratuito a familias que han sido separadas por arrestos en instalaciones médicas. También testimonio regularmente ante legisladores estatales y federales sobre la necesidad crítica de protecciones legales más fuertes para pacientes inmigrantes, sobre la importancia vital de mantener hospitales, clínicas y consultorios médicos como espacios completamente seguros donde todas las personas puedan buscar atención médica esencial sin miedo a deportación o persecución, sobre las consecuencias devastadoras y duraderas que la separación familiar forzada tiene en el desarrollo saludable de niños y la salud mental de familias enteras. He aprendido a través de mi experiencia personal y mi trabajo profesional que la traición médica es una de las formas más crueles y dañinas de abuso de poder institucional, porque explota momentos de máxima vulnerabilidad física y emocional para satisfacer prejuicios personales, motivaciones políticas o simple crueldad hacia personas que son vistas como inferiores o indeseables por su origen, estatus legal o identidad cultural. Cuando una persona busca atención médica, especialmente durante eventos tan íntimos y vulnerables como el embarazo y el parto, está depositando su confianza más completa y sagrada en profesionales que han jurado solemnemente proteger su bienestar, respetar su dignidad y mantener confidencial su información personal. Violar esa confianza por motivos que no tienen nada que ver con atención médica apropiada representa una traición de los valores más fundamentales de la profesión médica. Patricia violó no solamente las reglas específicas de su profesión y las políticas de su institución, sino también principios humanos universales de compasión, respeto por la dignidad de otros seres humanos y protección de los más vulnerables. Su decisión deliberada de reportarme durante mi parto no fue resultado de preocupaciones legítimas sobre seguridad pública, cumplimiento de la ley o responsabilidad profesional, sino de odio racial puro, xenofobia sistemática y crueldad personal que la llevó a ver mi sufrimiento como algo deseable, merecido e incluso placentero para ella. Pero mi experiencia también me ha enseñado profundamente sobre la bondad genuina, la compasión auténtica y la integridad profesional que existen en muchas personas dentro del sistema médico que dedican sus vidas a servir a otros con dignidad y respeto. La doctora Vázquez arriesgó su reputación profesional y su relación con el hospital para testimoniar valientemente en mi favor. Otras enfermeras del hospital expresaron horror genuino y solidaridad humana por las acciones de Patricia. Administradores hospitalarios implementaron cambios institucionales genuinos para prevenir futuros abusos similares. También he conocido personalmente a docenas de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas y otros profesionales dedicados de la salud que dedican sus carreras enteras a servir específicamente a poblaciones inmigrantes con compasión genuina, respeto cultural apropiado y compromiso inquebrantable con la confidencialidad, que ven su trabajo como un llamado humanitario sagrado que trasciende completamente consideraciones de estatus legal, origen nacional o capacidad de pago.
Si estás leyendo esta historia y has experimentado discriminación, negligencia, traición o abuso en instalaciones médicas por parte de personal que violó su responsabilidad profesional hacia ti, quiero que sepas con certeza absoluta que no estás sola en esta experiencia, que tu sufrimiento es completamente válido y real, que mereces atención médica digna, respetuosa y confidencial sin importar tu situación legal, tu origen, tu idioma o cualquier otra característica personal, que existen recursos, organizaciones y profesionales legales que pueden ayudarte a buscar justicia y obtener la sanidad que mereces. También quiero que sepas que aunque mi experiencia fue profundamente traumática y cambió mi vida para siempre, mi familia no solo sobrevivió, sino que prosperó, creció más fuerte y encontró propósito constructivo en el sufrimiento. El amor genuino entre personas comprometidas puede superar incluso las traiciones más crueles e inhumanas. La justicia eventualmente puede prevalecer sobre el abuso de poder cuando víctimas valientes están dispuestas a luchar por sus derechos, y el propósito significativo puede emerger del sufrimiento más profundo cuando decidimos usar nuestro dolor para proteger a otros de experiencias similares. Recuerda siempre que mereces respeto médico incondicional, que tu información de salud es sagrada y debe permanecer completamente confidencial, que ningún profesional médico tiene derecho moral o legal a usar tu vulnerabilidad física o emocional como arma contra ti, que la atención médica auténtica, sana, protege y dignifica a todos los pacientes sin excepción. La verdadera medicina requiere confianza absoluta entre paciente y proveedor, y esa confianza sagrada debe ser protegida ferozmente por todos los que tienen el privilegio de trabajar en el cuidado de la salud y el bienestar humano.